Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Horacio Lavie, a quien ya tengo en línea, y saludamos. ¿Cómo le va, concejal? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Pilo? ¿Cómo te va, viejo? Te mando un abrazo muy grande para vos. La verdad que siempre bienvenido, un llamado tuyo. Y un saludo muy grande también ahí para Piti, que fue el que realizó la comunicación. Bueno, ahí lo tenemos de operador a Piti también. Completito. Un lujo. ¿Qué te pasa? Bueno, Horacio, bueno, como marca la legislación, es el receso invernal en el Consejo Deliberante no ha finalizado hace ya algunas semanas, ya se comenzó con la actividad a pleno. Bueno, ¿cómo está funcionando? Cuéntenos un poco, queremos hablar un poco de política también de usted, del país, del nuevo ministro que tenemos, Sergio Massa, pero arranquemos por el pueblo, ¿cómo está funcionando, cómo está trabajando en el honorable legislativo local? No, en el Consejo Deliberante nosotros a partir del 1 de agosto se da inicio ya al periodo legislativo correspondiente posterior al receso invernal, que es durante el mes de julio, y bueno, ya hemos tenido una primera sesión ordinaria, como corresponde en el calendario legislativo, así que bueno, estamos en proceso de una segunda. Vemos también que la semana que viene justo tenemos feriado lunes y martes, por lo tanto no vamos a tener comisiones internas, así que en el día de la fecha y en el día de ayer hicimos los trabajos correspondientes en comisiones para tener todos los proyectos que consideramos que tienen que ir a archivo y los que consideramos que tienen que tener tratamiento parlamentario para esa sesión, y arduo trabajo tuvimos entre ayer y hoy, bueno, pero por lo menos hemos sacado ya, creo que vamos a sacar alrededor de 4 o 5 proyectos. Uno se va a mandar a archivo, y que son proyectos que por ahí están hace muchos años ahí, que ya no son contemporáneos, y la verdad que hoy no toman una decisión ni mueven el amperímetro en ningún ámbito, así que por eso que se toma la decisión en mayoría, y es lo que hemos hecho. Después hemos tenido en la primera sesión ordinaria, disculpame, Pilo, sí, cambio de autoridades, donde ha quedado conformado las autoridades del Consejo con Isabel Gatica como presidente, Aldo Aravena como vicepresidente primero, y el concejal Lucas Cerezo como vicepresidente segundo. Ah, bien. Ha vuelto entonces la dama a la presidencia. Exactamente, quedó Isabel Gatica como presidente del Consejo. ¿Cómo fue esta elección? ¿Estuvieron todos de acuerdo en esto? Sí, la decisión se tomó, la tomaron entre los tres, quienes quedaron en conformación de las autoridades del Consejo Deliberante. Realizó la moción el concejal Aravena, y como yo no tengo ningún inconveniente, tampoco he decidido levantar la mano, y el concejal Santana hizo lo correspondiente también. Así que no, en eso no tenemos, somos reacios al momento de generar algún egoísmo en cuestión a las Claro. autoridades dentro del Consejo Deliberante, y no consideramos que sea algo, por lo menos por el tiempo que hemos pasado, y quien te habla que le ha tocado ser presidente del Consejo también, no hemos creado ninguna diferencia ni algo que se asome con respecto a ser más o menos por el hecho de ser autoridad dentro del Consejo Deliberante. Siempre se ha tomado esa decisión y la han mantenido el resto de los compañeros que le ha tocado estar en la presidencia. Perfecto, sí. Aparte con los temas que tratan y todo, sería una picardía, ¿no es cierto?, entrar en esa discusión que en definitiva no suma tanto tampoco. No, a ver, aparte en la situación que corresponde estar de presidente en cuanto a las responsabilidades que amerita. Uno entiende que la situación de presidente del Consejo, las notas van dirigidas al mismo, las responsabilidades de las reuniones van dirigidas al mismo. Cada vez que hay algún inconveniente, a mí por lo menos en los pocos meses que estuve como presidente del Consejo me tocó estar en una situación social que fue con el tema que los problemas que tuvimos con los NIC, con los despidos de ICRT, que los veníamos ya apoyando desde antes de asumir. No tenemos que olvidarnos de la situación que estábamos cuando posterior a las elecciones, donde ya fuimos elegidos como concejales, pero todavía no asumíamos, había una suerte de piquetes y de acampes sociales en administración. Donde los chicos estaban solicitando un puesto de trabajo. Yo esto es algo también que vos me hablabas de la política nacional. Esto es algo que tenemos que tener a colación y tenemos que ser conscientes todos, y no nos tenemos que olvidar.
nosotros tenemos que tener memoria y de estas cosas no nos tenemos que olvidar. Lo que era la situación en el 2019 cuando dejó el gobierno Macri y los súbditos que tenía acá en la cuenca carbonífera, qué situación estaba la cuenca, cuál era el desfasaje que había de desocupados, que nos hacía recordar lo que fue una época como siempre nos acostumbró la derecha en cuanto a lo económico. Entonces, a pesar de eso, a pesar de la herencia que nos dejaron, a pesar de la pandemia que sufrimos, durante 2 años el aparato productivo frenado, igual se hizo frente, igual el gobierno provincial hizo su aporte grandísimo para poder soportar este problema social, porque sinceramente generó un problema social muy grande, la pandemia, donde no se podía salir, donde el trabajo estaba parado, donde el changarín tenía que estar en la casa, donde no claro, podía salir a hacer su mango. Fue tremendo. Entonces, eso. No, hay que tener memoria, nos tenemos que acordar. Por supuesto que hoy lo que mide la intensidad social es la heladera. Eso lo tenemos más que claro, pero no solamente lo sé yo y la gente que lo sufre, lo sabe todo el mundo, lo saben todos los políticos que hoy les toca estar, o al arco político que les toca estar tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Somos conscientes de eso. Nadie saca los pies del plato. Todos sabemos que hay una inflación tremenda, todos sabemos de que hay muchísimas cosas que mejorar, pero también tenemos que ser conscientes que es el país que nos dejaron económicamente, tenemos que ser conscientes que estuvimos estos 2 años de pandemia con un aparato productivo igual que el que dejó Macri, trabajando a un 50%, porque si hay algo que se dedicó el gobierno de Macri fue a destruir el aparato productivo y dejar a un 50% cualquier pyme, las pymes que lograron sostenerse al 50% trabajando, y las que no lograron sostenerse tuvieron que cerrar sus puertas. Fue un gobierno que aniquiló más de 1.300 pymes. Hizo un desastre económicamente en el país. Horacio, sí. Vos fíjate, está bueno comparar, y vamos a hablar de la política provincial y nacional, pero vos fíjate una cosa que nos pasó a nosotros en nuestro pago chico, como decimos, con el tema de la usina, vos bien lo marcás. Lo que no hace mucho que no he hablado contigo, por eso te pregunto, ¿y qué opinión te merece que hoy estemos generando energía para Gallegos, Calafate, 28 y Río Turbio desde la usina 240, ¿no? Hoy estaba leyendo un cuaderno que tengo, muchas veces tomo apuntes de distintas noticias o de distintas cuestiones que uno por ahí lee de la actualidad, del momento, y me gusta leerlo para saber qué era lo que pasaba hace exactamente 2 años atrás, que estamos hablando cuando recién se iniciaba la gestión tanto nacional, provincial y municipal de quienes nos tocó ocupar un cargo electivo. Y una de las declaraciones de Alberto Fernández cuando vino a la provincia de Santa Cruz fue de que la usina de 240 se iba a poner en marcha. Y te vuelvo a repetir, a pesar de la pandemia, a pesar de estar prácticamente 1 año y medio sin poder meter gente a trabajar ahí, hoy se cumplió con eso. Y hoy, lo que yo siempre digo, la garantía que nos dejó Néstor y Cristina de que la mina sea algo factible, sea algo comercialmente hablando, que dé un rédito económico y una garantía para que no se cierre, hoy está en marcha. Y creo que todavía no nos damos cuenta, como sociedad, 28 de noviembre y en Río Turbio, de lo que eso significa. Todavía muchas veces no nos damos cuenta de la decisión política que hubo en su momento de hacer una mega usina con el valor que tenía, porque es un valor agregado. Estamos hablando, siempre hablamos de industrializar el país, que somos un país primario, que hay que industrializarlo. Esto se llama industrializar el país, esto se llama agregar mano de obra a algo muy básico como es el carbón que se saca debajo de la tierra y poder transformarlo en energía. Estas son las cosas que cambian el país. Cuando yo siempre leo, escucho, cuando se habla de empoderamiento, hoy estamos hablando de que se va a construir una IP, una escuela técnica 28 de noviembre. ¿A qué va a estar dirigido eso? Eso va a estar dirigido a técnicos en energía, justamente en base a la usina que hay en nuestra cuenca carbonífera. Eso se llama empoderar a la gente. Y estamos empoderando a chicos que cuando salgan del secundario ya van a tener un sentido, por lo menos una voluntad laboral, o si tienen la suerte de poder ir a estudiar y poder recibirse de ingeniero, de médico, lo que ellos crean conveniente. Pero por lo menos ya tener una salida laboral dentro de su ciudad, dentro de su pueblo, y en algo tan lindo, tan hermoso como han dejado Néstor y Cristina, como es esta mega usina de 240.
Quiero tratar distintos temas contigo que tienen que ver con tu actividad como representante del pueblo, uno de los representantes directos del pueblo, del Consejo Deliberante, obviamente, porque allí te puso los vecinos con su voto, pero también en tu rol de comerciante. ¿Cómo ves vos, después de la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia separó todo, separó el mundo, vamos a ser sinceros, no separó la cuenca, separó el mundo. ¿Cómo ves hoy el comercio? ¿Cómo va evolucionando? Me imagino que todo esto se va moviendo lentamente, se ha ido moviendo, ¿no? Y, a ver, Pilo, yo considero que hay una volatilidad económica, financiera muy grande. O sea, hemos sido testigos que en los últimos meses de 2 corridas cambiarias muy grandes que ha tenido que soportar este gobierno, muy grandes, que fueron anterior a la asignación de la ministra Batakis y posterior a la asignación de ella como ministra de Economía. Encontramos con una suerte de rareza que cuando se asume Sergio Massa, los mercados se calmaron. Considero también de que él tiene una suerte de acercamiento hacia el sector empresarial. Ojalá sea esa suerte de nexo que se necesita entre el sector empresarial, que son los conformadores de precio dentro de la economía argentina, y podamos frenar un poco este tema de la inflación, ¿viste? Pero si me hablabas a nivel local, creo que nosotros hemos sido beneficiados, por lo menos en mi rubro, con respecto a un plan nacional como es el plan Procrear, que salvando las distancias siderales que hubo con el famoso plan UBA, de obra para ampliaciones y casas, que recordemos que ese plan que se gestó durante el mandato de Mauricio Macri, era un plan parecido al Procrear, pero que estaba basado íntimamente relacionado a la inflación, atado a la inflación. Entonces nos encontramos con gente que pagando una cuota de 10.000 pesos se le fue casi a 100.000 pesos. Claro, es tremendo eso. Una locura. Gente que tuvo que devolverlo, que tuvo que vender lo que estaba haciendo para poder liquidarlo, porque si no era imposible hacer frente a eso. Y hoy nos encontramos con un plan Procrear a pagar a 30 años con una tasa totalmente subsidiada y que ayudó muchísimo a nuestro rubro, por lo menos al momento de poder hacer frente a unas ventas y poder sostener lo que tanto costó durante la pandemia, y ni hablar de los últimos 2 años de Mauricio Macri. Cuando yo te hablo de los últimos 2 años de Mauricio Macri, es porque los primeros 2 años no se sintieron. Era tan grande el poder adquisitivo que tenían los argentinos durante los primeros 2 años de Macri, no se sintió el abuso que hizo Sideral con respecto al aumento de los servicios públicos, que superaron ampliamente el 1000%, al aumento que ha hecho de los combustibles, al aumento que hubo inflacionario. No nos olvidemos que la inflación acumulada de Macri, estamos hablando superior al 240%, del aumento que hubo de los servicios públicos del más del 1000%, o sea, una economía que, como cualquier gobierno de derecha, le pega de lleno a los que más necesitan y a los que menos tienen. Entonces hay una situación donde el sueldo de cualquier empleado en Argentina, promedio, estaba creo que en el segundo puesto a nivel per cápita en América Latina. Hoy nos encontramos casi en el último puesto, en el día de hoy. Pero tenemos que entender en qué situación se agarra el país, en qué situación posteriormente con la pandemia. Yo sigo insistiendo con esto porque tenemos que tener memoria. Hoy te pones a charlar con mucha gente en las redes o en la calle y parece que no hubo una pandemia, parece que no existió ese año y medio donde el país se frenó. Creo que esas son las cosas que también muchas veces considero que tendría que haber más explicación por parte de, no sé si del gobierno nacional o provincial, pero sacar todas estas cosas a la luz, porque hay mucha gente que no lo logra entender. Yo considero, te vuelvo a insistir en esto, que hay una cuestión muy básica, que por supuesto es el hambre, que por supuesto es la heladera de todos los vecinos, donde tenemos que ser conscientes que hay problemas de fondo que hay que solucionar y que va a llevar muchos años, pero que hay un problema real que es el de hoy, el del presente, que es llenar la heladera de todos los habitantes, y que no nos encontremos que cada vez el sueldo alcanza para menos. Lo que insistís vos, hay una palabra que estoy escuchándote con atención, es memoria, ¿no? Insistís mucho en eso, memoria, hay que tener memoria de dónde veníamos y que en el medio de donde veníamos golpeados, si vos querés agregar el término, nos cae la pandemia, que bueno, es devastadora.
Pero es que, ¿sabés qué pasa, Pilo? Yo, a ver, puedo hablar desde una experiencia de un tipo que tiene 40 años, pero yo le escuché a mi padre, a mi finado padre, decir que los mejores 12 años de su vida fueron durante el kirchnerismo, y te está hablando un tipo que la laburó, Pilo, porque mi viejo la laburó. Y él, la verdad que todo lo que pudo tener lo logró durante los 12 años del kirchnerismo. Y es como yo le he dicho, o le he retrucado a más de uno. Yo sé que todo el mundo trabaja para tener sus cosas. Yo no la hice robando. Mi viejo no la hizo robando. También la hizo laburando. Y en esta situación estamos. Lo que este beneficio, este espectro económico que nosotros nos garantizaba el kirchnerismo durante 2003 y el 2015, fue una situación donde siempre se trató primero del empoderamiento de la gente, de los que menos tienen, toda la vida. Después se pagó la deuda externa, después se pagó el Club de París, después se negoció con los malditos fondos buitres, pero primero fue el pueblo. Primero era llenar la heladera de todos los argentinos, llenar las carnicerías, llenar las tiendas, llenar los corralones. Nosotros llegamos a un momento dentro del corralón que ya no teníamos que vender. Nunca generábamos un stock, Pilo. Se iba todo. Era impresionante lo que se venía, era impresionante cómo la gente disfrutaba de su sueldo. Y yo tengo muchísima fe de que vamos a volver. Por supuesto que están atacando a diestra y siniestra a la persona que tiene todos los votos encima para ser la próxima presidenta de la Nación. Y por supuesto que por lo menos quien te habla la va a defender a muerte. Horacio, tu propuesta como hombre de la política, como argentino, vos querés, la ves a Cristina Fernández de Kirchner como la próxima candidata a presidente del peronismo. No me cabe ninguna duda, Pilo. No me cabe ninguna duda. Perfecto. Horacio, es una opinión personal, Pilo, es una opinión personal, y te vuelvo a insistir en lo mismo. Yo creo que hoy la persecución judicial que está teniendo Cristina no tiene comparación a lo que ha sucedido con el expresidente Macri. Sí tiene comparación a lo que pasó con Dilma Rousseff en Brasil, sí tiene comparación con lo que pasó con Evo Morales en Bolivia o con Lugo en Paraguay. Esto del lawfare, cuando se habla del lawfare, esto no es un chiste. Yo considero que esto no es un chiste, esto es algo que está totalmente preparado, donde hay una presión mediática y judicial totalmente orientada a defenestrar a Cristina Fernández de Kirchner y lograr en el inconsciente de cada argentino de insistir con esto de la palabra de corrupción y de hablar de una persona que se robó un PBI. Cuando tenemos que ser conscientes que los que pidieron 55.000 millones de dólares de deuda y que no sabemos dónde carajo están, son los otros, son los que están sentados del otro lado de la vereda. Entonces cuando a mí me explican de que eso genera una grieta, y si eso genera una grieta, macho, yo lo lamento en el alma. Yo estoy sentado del otro lado. Afortunadamente estoy sentado del otro lado. Y del lado que me toca estar lo voy a defender a muerte. Y esta es una situación yo no lo considero una situación de peronistas radicales, yo lo considero una situación de derecha o de izquierda. Y yo afortunadamente no congenio absolutamente nada con esta gente. Perfecto. Horacio, esto da para charlar otra tarde del orden provincial y del orden municipal. Hoy hemos tocado temas que tienen que ver con la nación, ha sido muy claro, muy contundente tu apreciación, tu punto de vista. Así que, concejal, otra tarde hablamos a pleno del orden local y del orden provincial, ¿te parece? Ningún problema, Pilo, cuando guste, viejo. Bueno, concejal, un gusto siempre, un abrazo grandote, Horacio, que ande bien. Otro para vos, Pilo.